Buenas tardes, economistas y compañeros. Nosotros somos el grupo número uno con el tema Evolución del gasto social en el Ecuador, periodo 2015-2020. Mi nombre es Génesis Lilibet Reyes Muñiz y les voy a hablar sobre la introducción, la justificación, los antecedentes, qué es el gasto social en el Ecuador, su incidencia en el PIB y el presupuesto general del Estado. Buenas tardes, economistas. Yo soy del grupo uno, mi nombre es José Serrano. En este caso vamos a exponer sobre la evolución del gasto corriente y su impacto dentro del presupuesto general del Estado. Tenemos un análisis dentro de una variación en porcentaje social en el Ecuador, periodo 2015-2020. Introducción. El gasto social es una parte del gasto público total del Estado. Esta sirve para poder cubrir gastos, costos e inversiones en actividades como lo son la educación pública, los servicios de salud, las pensiones, las viviendas, deportes, subsidios al arte y puntos que son beneficiosos directamente con la población. El gasto público, además, es un tema de debate constante en el ámbito de crecimiento y desarrollo económico. Además, el gasto social tiene alta importancia en la buena distribución de la riqueza del Ecuador. La provisión de estos recursos requiere la participación del Estado, ya que los ingresos se redistribuyen entre la población a través de diversos mecanismos y políticas del gasto social. Justificación. La implementación de este proyecto tiene como objetivo comprender la relación entre la gestión financiera pública, el gasto social y su impacto en las necesidades sociales expresadas por indicadores. Además, se brindará como referencia los años utilizados para analizar los temas en desarrollo y se ilustra su problemática en las variables presentadas. Tenemos los antecedentes del gasto social. La caída del gasto social en la década de los 80 fue una respuesta a la urgente necesidad de reducir los déficits fiscales. La crisis que vivió Latinoamérica a principios de la década de los 80 impuso fuertes restricciones fiscales al gasto público. Desde la crisis de los 80, los países latinoamericanos han estado comprometidos con la implementación de una serie de reformas económicas y estructurales orientadas a la consolidación de una transformación económica que asegure un crecimiento económico más acelerado y de mejor calidad, a través de ganancias de productividad, como la creación de empleos y generación de mayor equidad. Durante los 90, las contradicciones han sido menos severas debido a que gobiernos más conscientes de los beneficios e importancia del gasto social como instrumento efectivo para canalizar recursos hacia los hogares más vulnerables de nuestra sociedad. Por otro lado, tenemos ¿qué es el gasto social? El gasto social es una herramienta de gestión destinada a brindar igualdad de oportunidades a quienes tienen menos ingresos o pobreza extrema y falta de acceso a los servicios básicos. El gasto social, además, es una partida del presupuesto estatal y su objetivo es satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Y satisfaciendo estas necesidades lograremos una vida digna, larga, productiva, creativa y saludable. Enfocadas en el sector de la educación, la salud, el trabajo y el bienestar social. Por otro lado, tenemos el gasto público y su incidencia en el PIB del Ecuador. El PIB, ¿qué es el PIB? El PIB, o también llamado Producto Interno Bruto, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por la economía durante un periodo de tiempo. Según el Banco Central, la economía ecuatoriana creció de 5,6% durante el tercer trimestre de 2021 y este incremento fue impulsado por la variación positiva de los componentes del PIB, como el gasto de consumo final de los hogares con un 11,%, la formación bruta de capital fijo del 7,8% y el gasto de consumo final del gobierno con un 3,3%. Cabe destacar que el consumo de los hogares alcanzó los niveles de 2019 anteriores a la pandemia del COVID-19. Además tenemos, ¿qué es el presupuesto general del Estado?
El presupuesto general del Estado es la herramienta para establecer y administrar los ingresos y gastos de todas las agencias del sector público. El presupuesto general es una estimación de los recursos financieros del Ecuador. Aquí se encuentran lo que son los ingresos estatales por venta de petróleo, la recaudación de impuestos, así como los costos a cargo del Estado para el funcionamiento de sus instituciones y la prestación de servicios, y fondos reconocidos de gobiernos y otras organizaciones para llevar a cabo diferentes proyectos de inversión. En los últimos 4 años, el gobierno ecuatoriano ha recortado los presupuestos en lo que son la educación, la salud y el empleo. En general, el presupuesto total asignado a las 4 áreas anteriores aumentó en 2018 y 2019, pero disminuyó en el año 2020. Solo el año pasado el gobierno dejó de invertir 347 millones de dólares en estos campos. En 2017 fue de 36.673 millones de dólares, es decir, disminuyó en 1.176 millones de dólares, y para el año 2018 fue de 35.497 millones de dólares. Y para el año 2019 tuvo un incremento de 36.736. Y en 2020 disminuyó en 32.530 millones de dólares en comparación con el año anterior. En general, el presupuesto de 2020 para educación, lo que es el salud, trabajo, fue el más bajo de los últimos 4 años, mientras que los beneficios sociales aumentaron. Durante el cuatrienio, el año de mayor inversión en educación fue 2018 con 5.289 millones. El mismo año también fue el año con la mayor cantidad de beneficios para la salud, con 3.037 millones. Si se considera que 87,4 millones es el presupuesto más alto asignado al departamento en 2019, la diferencia en el presupuesto destinado al trabajo es severamente significativa. Por otro lado, tenemos que el bienestar social es un área con un presupuesto creciente, es decir, que de 2017 a 2019 las asignaciones aumentaron en un promedio de 154 millones por año, y en el 2017 de 974 millones y en el 2020 1.436. Esto se debe a que principalmente dentro de este sector el gobierno nacional brinda diferentes programas sociales. Podemos ver, aquí vamos a ver una tabla que nos indica porcentualmente cómo han ido variando en este caso el gasto público del Ecuador. En este caso tenemos que es del 2010 hasta el 2018, lo que es en este caso la variación del gasto público. Según la información del Ministerio de Economía y Finanzas, el gasto público se ha incrementado fuertemente hasta el 2014. Descendió alrededor del 0,31% en el 2015 y en el 2016 el 1,06%. En el 2017 el 0,03% en el porcentaje. El gasto público se financia con un cargo al presupuesto general del Estado. En este caso, es decir, que el presupuesto del Estado aumenta con el cambio que va teniendo cada uno de sus, en este caso, estimaciones. En este caso, como tenemos la salud, la educación, la parte agrícola, van aumentando. Tenemos un dato de que en el 2014 se presentaron algunas similitudes y trajo una tasa de un cambio muy variable. En este caso, el rubro mayor fue de 37 millones aproximadamente, debido a que esto fue la política que ayudó en la optimización de costos, pero en el 2015 y 2016 disminuyó una variación del 1,08%. Para ello, en el 2017 tenemos que aumentó casi a los 38 millones. En este caso, como podemos ver, también ayudó bastante una variación total de, en este caso, las utilidades constantes de los últimos años. Y en el 2020 dice que el gobierno ecuatoriano todavía los presupuestos de educación, salud y empleo, en este caso de acuerdo a un balance que han hecho de ejecución presupuestaria,
La economía en el 2020 es el año que asigna, en este caso, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la que asigna fondos al menos a los organismos que cubren las tres áreas, como ya los dije, en este caso educación, salud y empleo. Como podemos ver aquí, tenemos un pequeño resumen de lo que fue la variación en este caso de lo que es la parte de cómo fue el incremento en este caso en el 2014, pero en el 2015, 2016 y 2017 fue el porcentaje que fue fue descendiendo, valga la redundancia. Como podemos ver aquí, tenemos una tabla, en este caso es una tabla comparativa de lo que es el sector de la educación, salud, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda. Tenemos de trabajo y de cultura. Como podemos ver, en este caso tenemos que en educación y otros, en este caso, competencias, el gasto total en el 2019 fue $5.155,28. En el 2020 aumentó. Como tenemos ver, la participación fue del 37.95%, lo que comprende que en este caso el rubro de otros, entre Seguridad Social, Secretaría de Deporte, la SECOC y la Inmobiliaria, en este caso tenemos que fue en junio del 2020 casi alrededor de 97 millones. Y devengando del PBG tenemos que fue casi 17 millones. Que tiene el gobierno para poder tener estos gastos corrientes del presupuesto, en este caso del Estado. Como consecuencia tenemos que el sistema de control de gastos al presupuesto, en este caso del Estado, es inadecuado, no tiene una proyección que sea específica. Tenemos un déficit permanente, tenemos incremento de impuestos para resolver necesidades indebidamente. Tenemos que hay una baja planificación dentro del desarrollo económico que no ayudan a que esto sea usualmente para una mejoría dentro del Estado. El gobierno se enfoca en necesidades sociales, pero no se dan cuenta del gasto que están asumiendo dentro de ellas. Como resultado, tenemos que el gasto público contribuye al crecimiento del PIB, por lo que el gasto público destinado a la inversión pública como capital fijo estimulará el crecimiento económico del Ecuador. Tenemos una de las grandes conclusiones, en este caso, que el gasto social es una cantidad de dinero que el Estado hace satisfacer a sus necesidades básicas de las personas. Pero en este caso la gente común disfruta de servicios básicos como la educación, salud, trabajo y vivienda. Algunas de las recomendaciones que hemos visto en este caso, que fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación dentro y fuera de los sectores de una sociedad, en este caso para promover un mejor desarrollo humano. También tenemos un mejor dato para un mejor seguimiento detallado del desempeño y los resultados de productos sociales, y así poder tener los recursos financieros de una mejor manera dentro del nivel nacional y local. También se recomienda implementar reformas para promover la mayor rendición de cuentas de los proveedores de servicios públicos, que estos nos ayudarían a tener una mejor planificación dentro de un rendimiento para poder ver si estamos cumpliendo un objetivo o se están desperdiciando, en este caso, los recursos. Y como podemos ver también aquí algunas de las referencias bibliográficas donde hemos encontrado varias de las investigaciones para poder hacer este análisis, encontrar resultados, ver cuáles son las mejorías y ver cuáles son las conclusiones